Bueno, eh, hola a todos compañeros y tutor. Bueno, mi nombre es Dimir Antonio Yepes Carmona, estudiante de la Universidad de Cartagena, CRAD Lorica, programa Ingeniería de Sistemas, octavo semestre. El tema que estudiaremos y daremos a conocer son las redes locales. Luego que todo, empezaremos a definir unos conceptos de redes locales y a explicar un poco brevemente. Primero empezaremos con las perturbaciones en la transmisión, segundo modulación, tercero multiplexación, cuarto la interfaz RS-232, que son unos temas muy interesantes en el área de redes locales. Primero empezaremos con la perturbación en la transmisión. Perturbaciones en la transmisión. Encontramos que las perturbaciones en los sistemas de comunicación son las adversidades y percances que se dan en el proceso de la transmisión, lo que trae como consecuencia que las señales recibidas difieran de la señal transmitida. Se puede decir que encontramos que en las señales analógicas estas dificultades se incorporan en diversas señales aleatorias que distorsiona o desagrada la señal, y en las señales digitales se producen bits erróneos de 1 binario y se transforma en 0 o viceversa. Aquí encontramos las perturbaciones más significativas como la atenuación, distorsión de retardo y ruido. La atenuación es la energía de la señal deseada con la distancia en cualquier medio de transmisión, es decir, como los medios guiados, la reducción de la energía es por lo general logarítmica, y medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de las distancias y dependientes a su vez de las condiciones atmosféricas. Medios guiados podemos encontrar como los cables pares trenzados, los cables coaxial, fibras ópticas, que en algunos casos son más utilizados por cuestiones de bajos costos. Utilizan para datos analógicos y digitales en diferentes tipos de tráfico como voz, datos y videos. Algunas desventajas de esta es la interferencia por frecuencias bajas, y en los elementos o en los medios no guiados encontramos los infrarrojos, los microondas, ondas de luz. Estos también son sumamente importantes en nuestro medio. Atenuación. Se puede establecer 3 consideraciones respecto a la atenuación. La primera, la señal recibida debe tener suficiente energía para que los circuitos electrónicos en el receptor puedan detectar e interpretar la señal adecuadamente. La segunda, para ser recibida sin error, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido. Oigan muy bien. En la tercera, la atenuación es una función creciente de la frecuencia. Distorsión de retardo. La distorsión de retardo se puede definir como un fenómeno propio de los medios guiados. Esta distorsión está causada por el hecho de que las velocidades de propagación de la señal en medios varía con la frecuencia. Para una señal de banda limitada, la velocidad tiende a ser mayor acerca de la frecuencia central y disminuye al acercarse a los extremos de la banda. Por lo tanto, compañeros, las distintas componentes en frecuencia de señales llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo.
El ruido. El ruido se puede considerar primero que todo como un factor importante a la hora de limitar las prestaciones de servicios de sistemas de comunicación. El ruido se puede decir que son sentidos. El ruido son las distorsiones o señales no deseadas introducidas en el sistema de transmisión que alteran la señal recibida por el receptor. El ruido, compañero, lo podemos clasificar como su orden. En el ruido térmico, como su nombre lo indica, en función de la temperatura, este tipo de ruido se debe al movimiento aleatorio de electrones en el cable que crea una señal extra no enviada originalmente por el transmisor. El ruido intermodulación ocurre cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. Estos componentes pueden aparecer debido al funcionamiento incorrecto de los sistemas o por el uso excesivo de energía en la señal. Ruido. Diafonía se trata de un acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan la señal. Esta puede aparecer cuando las señales no deseadas se captan en las antenas de los microondas. Seguimos con ruido impulsivo. Es no continuo y está constituido por pulsos o picos irregulares de corta duración y amplitud relativamente grandes. Se generan por una gran diversidad de causas, como por ejemplo por perturbaciones electromagnéticas exteriores producidas por tormentas atmosféricas o fallos y defectos en los sistemas de comunicación. Seguimos con la modulación. La modulación se define como el proceso de combinar una señal de entrada M, T y una portadora de frecuencia FC para poder producir una señal ST, cuyo ancho de banda esté normalmente centrado en torno a FC. Esta está compuesta por dos tipos de conversiones: análogo o digital, análogo. Como podemos observar, la conversión de análogo a digital, tipos de modulación: modulación por amplitud de pulsos PAN. Esta técnica toma una señal analógica, la muestra y genera una serie de pulsos basado en los resultados del muestreo. El término muestreo significa medir la amplitud de la señal en intervalos iguales. Es decir, aquí vemos en la gráfica señal analógica y señal PAN, con diferentes formas, como lo dije anteriormente. La modulación por codificación de pulsos PCM. PCM modifica los pulsos creados por PAN para crear una señal completamente digital. Para hacerlo, PCM cuantifica primero los pulsos PAN. La cuantificación es el método para asignar valores integrales dentro de un rango específico de instrucciones muestreadas. Aquí vemos las instrucciones muestreadas en amplitud y en tiempo de dicha imagen. La conversión de digital a análogo, tipo de modulación. En este caso, la modulación por desplazamiento de amplitud, ASK. En esta modulación, la potencia de la señal portadora se cambia para representar el 1 o 0 binario. Tanto la frecuencia como la fase permanece constante, mientras que la amplitud cambia, es decir, la velocidad de transmisión
usando ASK está limitada por las características físicas del medio de transmisión. Modulación por desplazamiento de frecuencia FSK. FSK evita la mayor parte de los problemas de ruido del ASK, es decir, debido a que el dispositivo receptor está buscando cambios específicos de frecuencia en un cierto número de periodos, ignora los picos de voltaje. Los factores que limitan la FSK son las capacidades físicas de la portadora. La modulación por desplazamiento de fase PSK. PSK no es susceptible a la degradación por ruido que afecta a ASK ni a la limitación de banda FSK. Esto quiere decir, o esto significa, que pequeñas variaciones en las señales se pueden detectar fiablemente en el receptor. La modulación de amplitud en cuadratura QAM. El término cuadratura se deriva de las restricciones necesarias para el rendimiento mínimo y está relacionado con la trigonometría. La modulación de amplitud en cuadratura QAM significa combinar a la ASK y PSK de tal forma que haya un contraste máximo entre cada bit de bit, t-bit, quad-bit, etcétera, que se pueda generar en esa modulación. Bueno, seguimos con la multiplexación. La multiplexación, esta existe cuando un medio de transmisión con capacidad mayor a la capacidad de transmisión necesaria entre dos dispositivos. Es posible compartir este enlace. A esto se le denomina multiplexación, entidad como el conjunto de técnicas que permiten la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un único canal de datos. La tecnología actual incluye medios de gran ancho de banda, como los cables coaxiales, la fibra óptica, los microondas terrestres y vías satelitales. Por este lado encontramos muchos a uno a muchos. Esto es muy interesante y muy importante. Esto quiere decir que un sistema multiplexado donde varios N dispositivos comparten la capacidad de un enlace. El formato básico de un sistema multiplexado es: los dispositivos emisores envían su flujo de transmisión a un multiplexor MUX que lo combina en un único flujo mucho a mucho. El flujo se introduce en un demultiplexor DMUX en el extremo receptor que separa el flujo en su transmisión componentes uno a muchos y los dirige a sus correspondientes dispositivos que recibe el receptor. Mucho a uno a muchos. Las señales se multiplexan usando tres técnicas básicas, compañeros. La primera, la multiplicación por división en frecuencia FDM. La segunda, multiplexación por división en el tiempo DDM, que DDM se subdivide a su vez en RDM sincrónica y TDM asincrónica. Y la tercera, la multiplexación por divisiones de onda WDM. Multiplexación por divisiones en frecuencias FDM. Esta es una técnica analógica que se puede ampliar cuando el ancho de banda de un enlace es mayor que los anchos de bandas combinados de la señal
a transmitir. En FDM, las señales generadas por cada dispositivo emisor se modulan usando distintas frecuencias portadoras. A continuación, estas señales moduladas se combinan en una única señal compuesta que será transportada por el enlace. Aquí vemos la imagen como el MUX con el canal 1 y el canal 2 y el DMUX comparten esa señal, ese medio de transmisión. Seguimos con la multiplexación por división de onda WDM, que es una visión conceptual de un multiplexor y de un multiplexor WDM. O sea, quiere decir bandas de luz muy estrechas de distintas fuentes se combinan para conseguir una banda de luz más amplia. En el receptor, las señales son separadas por el demultiplexor. Aquí vemos también esta imagen donde se difiere, es lo que queremos decir con el texto. El multiplexor y el demultiplexor. Multiplexación de división de tiempos TDM. Este quiere decir que es un proceso digital que se puede ampliar o aplicar cuando la capacidad de la tasa de datos de la transmisión es mayor que la tasa de datos necesaria requerida para los dispositivos emisores y receptores. En este caso, múltiples transmisiones pueden ocupar único enlace subdividiéndolos y entrelazándolos por porciones. La DTM se puede implementar de dos formas, como la mencionamos, la sincrónica y la asíncrona. La síncrona y la asíncrona. Multiplexación de división de tiempos de TDM. La TDM sincrónica no garantiza que se pueden usar las capacidades completas de enlace, debido a que las ranuras de tiempo están preasignadas y son fijas. Cada vez que un dispositivo conectado no está transmitiendo sus ranuras de tiempo correspondiente, está vacía y esa capacidad de enlace está siendo malgastada. Multiplexación de división de tiempos DTM. La TDM la multiplexación asíncrona se ha diseñado para evitar este tipo de gastos. El término asíncrono significa algo distinto en la multiplexación de los que significa en otras áreas de comunicación de datos. Aquí significa flexible o no fijo. En la TDM asíncrona permite multiplexar un cierto número de líneas de entradas de baja velocidad sobre una única línea de alta velocidad. Sin embargo, la velocidad total de las líneas de entrada puede ser mayor que la capacidad de la pista. La TDM asíncrona puede soportar más dispositivos que la TDM síncrona. Este también es el estándar de la interfaz RS-232. Es muy importante determinar este tema que vamos a ver a continuación. La interfaz RS-232, la interfaz entre la computadora o la terminal y el módem es un ejemplo de protocolo de capa física que debe especificar con detalle la interfaz mecánica, eléctrica, funcional y de procedimientos.
En los estándares, la terminal o computadora se llama de manera oficial DTE, Data Terminal Equipment, equipo terminal de datos. Y el modem DCE, Data Circuit Terminating Equipment, equipo de comunicación de datos. La interfaz RS-232 se puede decir que es la conexión entre dispositivos o máquinas de cualquier tipo, las cuales soportan a diferentes estratos. Se puede decir también que RS-232 original lo fue creado, fue planeado por una organización de que en ese tiempo o todavía fabrican equipos electrónicos, que pues es la si no estoy descarriado, es la EIAR 232C. La especificación mecánica describe un conector de 25 agujas de 47.04 más o menos 1.13 mm de ancho de centro de tornillo a centro de tornillo, con todas las demás dimensiones especificadas con igual precisión. La hilera superior tiene la aguja numerada del 1 al 13 de izquierda a derecha. La hilera de abajo tienen las agujas numeradas de 14 a 25, también de izquierda a derecha. Las especificaciones eléctricas para RS-232C es que un voltaje más negativo que menos 3 voltios es un número binario, que un voltaje más positivo que más 4 voltios es un cero binario. Se permiten velocidades de transmisión de datos de hasta 20 kbps, así como cables de hasta 15 metros. La interfaz RS-232, la especificación funcional de esta, dice cuáles circuitos se conectan a cada uno de los 25 agujas, y que significa también se disponen otros circuitos para seleccionar la velocidad de transmisión de datos, probar el módem, sincronizar los datos, detectar señales de llamadas y enviar datos en direcciones contrarias por un canal secundarios. Aquí vemos cómo la computadora o terminal, el módem, viceversa, transmiten tierra protectora 1, transmitir 2, recibir 3, petición de envío, libre para enviar 5, conjunto de datos preparados 6, retornos comunes 7, detección de portadora 8, terminal de datos preparados 20. O sea, es un proceso que visiblemente no vemos, pero se puede detallar mediante esta imagen. Muchas gracias, compañeros, espero que haya aportado algo para ustedes. Bueno, muchas gracias, y en la próxima seremos mejor en este tema. Gracias a todos ustedes por ver este video, muchas gracias.